Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Un saludo, un abrazo, una bendición esta mañana estar con ustedes y ya listos para comenzar este programa. Esperamos que sea de gran bendición para nuestras vidas. Y bueno, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, en esta hora te agradecemos infinitamente tu bendición. Gracias porque eres bueno con nosotros. Bendices nuestras vidas. Y sabemos, Dios eterno, que tienes control de cada situación que pasa en nuestras vidas. Te ruego, Dios eterno, por cada uno de mis hermanos que ya están listos, están preparados, que les bendigas grandemente y que el día de hoy tu palabra toque sus vidas, sus mentes, sus corazones y que no vuelva vacía, sino que antes haga para lo que fue enviada. Gracias, Dios eterno. A ti toda honra, todo honor y toda gloria.
en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, no se olvide compartir el video mientras estamos saliendo. Esto va a traer bendición porque estaremos alcanzando aún a más personas más de los que ya somos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y poder así ser de bendición. Así es que agradecemos a nuestro Padre por este tiempo. Para poder entrar en tema, vamos a recapitular un poco lo que vimos con respecto a Israel, basado en Isaías 21. Espero que tenga su Biblia, que pueda abrirla para que lo podamos ver, lo podamos leer y podamos darnos cuenta cómo hay circunstancias en nuestra vida que suceden y que tienen en verdad un matiz profético y que, como dijimos en ese día, no propiamente estoy diciendo esto es, pero si lo empezamos a ver, vamos a encontrarnos de que hay circunstancias de que en verdad nos marcan como ese evento tal cual se describe. Isaías comienza diciendo en el versículo 1, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Recordemos que el desierto del Negev está exactamente a orillas del mar Mediterráneo. Entonces, esto está allí. Y luego, recordemos que Isaías tiene una visión, dice, visión dura me ha sido mostrada. Y aquí hay dos palabras claves en el cual creo que para nosotros en el día de hoy tenemos que reconsiderar. Hay tantas cosas que llegan a nuestra vida o suceden bajo una circunstancia, bajo un motivo. Dice, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. O sea, el pecador sigue pecando. Y naturalmente el destructor viene y destruye. Entonces, como leímos ese día, el profeta empieza a vivir aquel tiempo de dolor, las circunstancias, porque lo que él vio fue terrible, le intimidó. Y luego dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen y beben. O sea, hay un evento, hay una fiesta y justo en medio de esto surge una advertencia, levantaos, oh príncipes. Pero la pregunta es, ¿quién escucha? Y luego le vuelve otra vez, porque el Señor me dijo así, vuelve a decir el profeta, pon centinela que haga saber lo que vea. Y luego es aquí a donde él empieza a ver esto y dice, y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2. Entonces, esto es precisamente de lo que hablábamos la semana pasada y que yo les invitaba a que observaran detenidamente esto por una razón, que muchas veces el lenguaje profético quizás no está del modo que nosotros lo podemos ver. Pero cuando habla de jinete y montado de 2 en 2, y aquí menciona asnos, menciona camellos, y luego dice, y miró más atentamente. O sea que era necesario ver una vez más. Entonces, describir el evento para él en su mentalidad, en su pensamiento, cuando los vio montados, ellos llegaron en motos, llegaron por aire en planeadores, llegaron por lado del mar, pero no
no, no existían motos en ese tiempo. No existían planeadores. No existían aviones. Entonces, ellos, cuando lo vemos ahora, ellos están bailando. Recuerde bien lo que el profeta dice. Extienden tapices, ponen la mesa, comen y beben. Y arriba habla sobre el prevaricador, el pecador. Entonces, yo les invité a ustedes a que buscaran y vieran esto, pero algunos quizá lo hicieron, algunos no. Pero veamos este material. Veamos este material y veamos con claridad cómo están las cosas. Hay una imagen y los hombres llegando y todos bailando. Y en Shabbat. En Shabbat. Entonces se está violentando. Se está violentando. Entonces, aquí, por eso la palabra profética es muy enfática, porque cada vez que vemos una palabra profética vamos a ver de que en verdad está allí. Él lo vio. Y ahí en las imágenes podemos ver las motos cómo llegan de dos en dos, tal cual está escrito. Llegan precisamente montados como jinetes. Y bueno, cuando habla sobre la tierra, sabemos que ellos ya estaban a unos cuantos minutos de Gaza, estaban a escasos kilómetros de Franja de Gaza. Y entonces todo este evento que se da, y visto desde el punto profético bíblico, podemos darnos cuenta cómo están las cosas, y por esta razón el profeta se duele. Las naciones, el mundo entero se dolió de ese evento por todos los desastres. El profeta usa una palabra que en verdad, cuando concluye esto, dice: oh pueblo mío, trillado y aventado, lo que oí de Adonai. Entonces, el resto de la historia lo conocemos. Entonces es importante que nosotros pongamos, cada vez que leamos la escritura, pongamos atención, porque hay infinidad de eventos así. Hemos buscado algunos de los cuales hemos estado viendo, pero es importante que nosotros pongamos especial atención, porque es la forma que nosotros vamos a darnos cuenta cuando empezamos a leer de la forma que nos lo dice David, cuando dice que es necesario que llegar a la casa de Dios con dos propósitos: contemplar la hermosura de Adonai y inquirir, o sea, investigar, buscar, leer la palabra, a meternos en la escritura, porque allí está. Ahí está escrito. Y hoy podemos ver, aún el correr del tiempo, cuántas cosas más sucederán. ¿Y cuál es el propósito? Que usted y yo no estemos allí. Ese es el propósito. Pero el problema que hay muchas veces se da precisamente porque no leemos, o porque alguien hace una interpretación a su modo o a lo que cree que piensa. Y por eso, algo que hemos estado recalcando, vemos el avance, no decimos esto ya se cumplió, esto ya pasó, porque a veces son procesos en que podemos voltear a ver, pero en cada palabra profética hay un propósito. Entonces,
quiero hoy, dentro de este recapitular, que veamos otras cosas más. Alguien preguntó que cuándo se quitaría el velo de Israel. Contesté algo rápido, mencioné a un profeta, pero hoy quiero yo ser más específico en esto, porque sí es importante que nosotros consideremos. Jeremías 31:10 nos dice: oh palabra de Adonai, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Adonai redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Adonai, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Y cuando se habla aquí de la redención de Jacob, incluye a naciones, aquellos que aceptaron la adopción que Yeshua ofrece, que eso ya lo vimos también, y que nos constituye como hijos. Zacarías 12:7 dice: y librará Adonai las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día defenderá al morador de Jerusalén, al que está entre ellos. Fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Adonai delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto es una palabra profética que no es ahora. Si hoy estamos viendo lo que sucede en Israel, no es ahora, todavía falta. Sigue diciendo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como el quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. La tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres, por los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres, y todos los otros linajes, cada uno por sí y por sus mujeres, por su familia. Entonces, esta palabra profética aún falta. ¿Cómo será? Bueno, nos los ha descrito Zacarías. Entonces nosotros solo tenemos que estar viendo el avance de las cosas. Por eso les digo, no podemos quitar los ojos de Israel. Porque todo comienza allí y todo regresa allí. El amor de Dios permitió que las tribus se dividieran, se esparcieran 10 a las naciones, pero los recogerá. Y así como de Egipto salieron cantidad de egipcios y fueron adoptados por Dios como pueblo de Israel, así hoy todo aquel que acepte esa adopción que Yeshua ofrece será. Ahora, aquí es un punto bien importante. ¿Cómo opera en verdad la palabra profética? Basado en algunos comentarios que también me hicieron, que me quedé pensando un poquillo, por la razón de que a veces, porque el comentario que hice sobre pedimos la nube de sombra, Dios la hizo, y a veces pensamos que igual Dios va a responder en cualquier momento, cualquier circunstancia. Y yo quiero que veamos los ejemplos bíblicos que tenemos. Cada palabra profética va a operar según una necesidad muy imperante que tenga aquel hijo de Adonai. ¿Cuál es la promesa? Marcos 16:17.
y estas señales seguirán a los que creen. Punto importante para que la palabra profética obre, creer. Pero no el creer de, yo creo que se haga y ya está hecho. No. Creer basado en esa relación, creer basado en esa comunión que existe entre el Hijo y Dios. Esto hace la diferencia. En mi nombre echarán fuera demonios. Deja claro, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la gran promesa. Pero ¿cómo? O sea que yo puedo hacer un show, puedo agarrar una serpiente y manipularla y me va a morder y voy a decir, no, la palabra de Dios dice que me va a morder y no voy a morir. No, eso no opera de ese modo. De hecho, hace algún tiempo había un movimiento precisamente en Estados Unidos en donde había un show así. Hasta que un día la serpiente mordió al pastor y se murió. Y se murió. Entonces, ¿pero cómo opera esto? Hechos 28:3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando a que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces, es así como opera. Es así como opera la promesa de Dios. No es para exhibición, no es para que la gente vea. Es para que en momentos que nosotros estamos en circunstancias difíciles, su poder se manifieste. Y aquí hay algo bien importante que yo quiero hacer mención. Porque hoy ya pasaron las elecciones en nuestro país. Y por ahí guardo algunos videos proféticos. Porque a mí me gusta hacer eso. Alguien que dice, y Dios me dijo que esto, y Dios me dijo que aquí, que allá, y en tal día va a suceder esto. Y yo digo, ¿eres profeta? Me hago la pregunta, ¿eres profeta de Dios de verdad? ¿Dios te dijo eso? Ok. Descarguemos el video, guardemos y esperemos que suceda. Pasa el tiempo y no sucede. La Biblia dice que cuando un profeta habla en nombre de Dios y el asunto no sucede, son falsos profetas. Y así, que algunos videos ya los he borrado ahí llorando. ¡Ay, Dios me dijo que esto va a suceder y que Dios me está hablando! Ok, vamos a guardarlo. No sucedió. No pasó. Falso. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí hay algo ahorita que podemos entrar en conflicto. Porque a muchos ahora digo yo pseudo profetas, profetizaron quién ganaría las elecciones. Basándome específicamente en la presidencia de la República. Y a mí la ordenanza que tengo de parte de Dios y que yo le estuve compartiendo, oremos que la voluntad de Dios se haga y sea Él quien establezca quien sea. Sé que a muchos no les favoreció
su deseo. La pregunta aquí que yo me hago es, ok, tú eres de los no favorecidos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te toca decir ahora? ¿Maldecir al país porque no sucedió como tú querías o como tú profetizaste? ¿Qué es lo que vas a hacer? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, es necesario que nosotros entendamos esto, que si yo declaré una palabra profética y no sucedió, entonces, lejos de irme en contra y agregar más mal a lo que ya hice mal, entonces tenemos que pararnos, reflexionar, decir, ok, yo soy siervo de Dios y como siervo de Dios tengo que reflexionar, decir aquí algo no está bien conmigo. Pero curiosamente, quiero invitarlos esta mañana a que escuchemos a un rabino. Es un rabino a que me gusta seguirle, no por todo lo que habla, porque hay cosas que desde el enfoque bíblico me desubica, hay cosas que no están escritas y yo me quedo así, ¿qué pasa, no? Pero como la misma Biblia dice que tenemos que oírlo todo y ver qué es lo que nos bendice. Este rabino, oyéndolo esa noche, dijo algo que me llamó mucho la atención y digo, así como hizo este rabino, nosotros podemos hacer también con todos los quienes ganaron en las diferentes partes, porque recuerde, todo está en control de Dios. Vamos a escuchar estas declaraciones de este rabino. Porque existe una promesa, todo lo que es tocado por el judío prospera. Y esa es la promesa. Si el Eterno permitió que la nación de México tuviera un presidente mujer judía, preparémonos para ver la mayor riqueza que México pueda experimentar en ese tiempo. Porque más allá que si sea de derecha o izquierda, déjenme sencillamente decir que lo que toca al judío es próspero y será prosperado siempre. Amén. Siempre. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, dejen de ver tanto los partidos y los que van a hacer y prepárense para ver la mayor bendición que vaya a caer sobre México, teniendo ahora una gobernante judía. ¿Sí? Be'ezras Hashem, que así sea. Mira, me escriben en México que es un privilegio poder tener una gobernante judía. Amén. Yo creo que es la primera nación del mundo después de Ucrania de tener un gobernante judío. Bien, ya escuchamos. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Este rabino, ¿en qué le bendice o en qué le ayuda a él bendecir a México y decir, esto, prepárense, porque si hay alguien de nacionalidad judía, tiene una palabra profética que todo lo que tocare prosperará? Entonces, yo creo que esto es como para reflexionar nosotros. Ok, no está quien es de mi preferencia, pero ¿por qué no unirnos si a Dios le plació, que es quien está ahora? Porque déjeme le digo una cosa, la palabra de Dios dice que Él es quien quita y pone reyes, gobernantes. Entonces, no hay nada que suceda en esta vida que no tenga o que no pase por el escrutinio de Dios. Cualquier cosa que sea, tenemos que entender que la palabra de Dios es muy clara cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que es importante que nosotros reflexionemos sobre este asunto y nos pongamos a pensar cuál es mi postura ahora. Criticar, murmurar, maldecir, hablar o bendecir y ser parte
de ese grupo que bendice su nación, que bendice su pueblo, que bendice su ciudad. Si algo está mal, Dios lo arreglará. Pero tenemos que tener esa determinación. Por ahí vamos a compartir, de hecho, acabo de subir al muro personal un video de un testimonio de un pastor guatemalteco. Y ahí vamos a ver cómo Dios obra. Vamos a subirlo, le voy a pedir a mi hermano Beto por ahí, porque esto no se lo había dicho, que lo suba a la página. Ese testimonio fue real en los tiempos que Guatemala tenía la guerrilla a todo lo que daba, que creo que fue como por el 80, 81, algo así. Entonces, él relata, así como Pablo le mordió la serpiente, él relata todos los eventos que vivió. Y es tremendamente ver cómo la protección de Dios y su palabra profética se ejecuta. Entonces, quiero invitarlo, vaya a la página, vea ese video y vea que ciertamente Dios responde al hombre de Dios, pero nunca le va a responder simplemente porque está buscando un punto de comodidad, porque quiere sentirse bien. No. Es porque hay circunstancias que necesitan atención para bienestar de su pueblo. Así es que ahí le dejo ese video, véalo con calma en casa porque está un poquito larguito, pero desde que lo empiece a escuchar se va a quedar entretenido. Es una cosa, no es una anécdota, no es algo que yo creo, no, es algo que vivió este hermano, él personalmente, él y su iglesia. Así es que, bueno, vamos a quedarnos aquí. Espero que esto nos haya ayudado a que podamos ver de que tenemos un Dios muy, muy grande, con una promesa muy grande, y que su poder cada día se perfecciona en nosotros y nosotros entramos en esa relación, en esa comunión, y que, bueno, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y que nada nos tome desprevenido, sino que ya sabiendo, y Dios siempre guardando su pueblo. Bien, el hermano Benjamín de España nos dice, mi abuela dice que tiene temor de las profecías y que si eso es malo, ¿por qué tener temor? Hay una cosa, en verdad el temor sí te va a robar la bendición. El miedo roba. De hecho, desde el principio vemos que lo que el enemigo le puso al ser humano fue el miedo. Hay un versículo bíblico que en este momento no tengo la cita en mente, donde dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos y gózate, hija de Sión, porque tu redención está cerca. O sea, que estos eventos nos debe motivar a saber que Dios amó a su pueblo, ama a su pueblo y sigue amando a su pueblo y que no quiere que perezca. Entonces, el saber qué sigue después de nos va a dar a nosotros la oportunidad de evitar que las cosas pasen. Y si pasan, usted y yo no estemos allí. Para eso son las palabras proféticas. Así es que vamos a vencer ese miedo, vamos a tomarlo y vamos a entender que cada uno de estos solamente lo que prueba es que la palabra de Dios es real y es verdadera. Estonia nos dice, a Israel, ¿por qué le vienen tantas cosas malas? ¿Es acaso que algo anda mal con él? Y por eso nos lleva en la situación. No, Israel no nos lleva a la situación a nosotros.
Israel está en esa situación por nosotros. Porque si Israel hoy Dios le quitara el velo, Israel se rinde ahora. Por eso cuando leemos en Ezequiel 35 dice, donde mi nombre es invocado. Porque a pesar de las circunstancias, Israel cumple al pie de la letra todas las fiestas de Adonai. Y el día, cuando se acerca Yom Kippur, que le llaman ellos el día del perdón, ese día lloran y claman y piden perdón y piden perdón. Y es una cosa tremenda. Si ellos cuando adoran, pueden ver cómo adoran, incluso el Muro de los Lamentos, el Kotel, lo pueden ver en vivo desde Israel, en el internet usted lo abre y usted va a ver en días de fiesta, el Muro de los Lamentos está llenísimo, día y noche. Y yo pregunto, ¿cuándo al menos hablando de países latinos, se haya visto hombres específicamente, hombres, multitud de hombres adorando? No lo hay. Lo que más hay son mujeres. Israel son los hombres. Hay un lugar en donde divide, hay una valla que divide el Muro de los Lamentos, donde están las mujeres, y otro donde están los hombres. Las mujeres casi nunca lo enfocan. Están los hombres y hay cantidad. Y hacen los eventos que cuando uno los oye y los ve, se le pone la piel chinita y ver aquella presencia allí. Entonces, Israel está en esa situación y eso lo vimos cuando hablamos que el tiempo que tenemos ahora es corto. Nos lo menciona muy bien la palabra cuando dice que hoy Israel está siendo hollada por los gentiles. Esto lo vimos nosotros en Lucas y precisamente lo vimos al principio del primer video, ahí hacemos mención de esto, y que el tiempo profético para nosotros va a llegar a su fin cuando la plenitud de los gentiles esté. Y luego el callado gracia se rompe. Y claramente dice, mi pacto con las naciones se acabará. Entonces, eso es lo que está sucediendo con Israel y por esa razón le suceden tantas cosas, pero todo tiene que ver desde el contexto divino. Y solo aclaro, las cosas que a nosotros nos pasan no es por ellos, sino por nosotros es que le están pasando ahora las cosas a ellos. Finlandia nos dice qué miedo vivir al lado del enemigo paranoico. Bueno, pues sí. Entonces creo que si pensamos en Israel, si algo vemos en Israel, lo que menos tiene hasta el día de hoy es miedo. Ellos tienen una convicción y se mantienen firmes hasta el día de hoy. Y es que Dios estará con ellos. Entonces, creo que, al menos en el caso de ellos, el miedo, no saben qué es. Y creo que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Francia nos dice entonces, eso que pasó del asesinato estaba escrito, como usted dice. Ustedes lo leyeron, ustedes vieron las imágenes. Simple y sencillamente creo que cuando vemos el origen, ese era el día Shabbat. Y el Shabbat tiene una ley bien clara en donde no se debe violentar. Y hasta el día de hoy Israel sigue cumpliendo ese principio, excepto ese día que sucedió eso. Y peor, danzándole a una imagen. O sea, aquí no estamos juzgando, solamente estamos viendo lo que está escrito y lo que sucedió. Aclaro ese punto. Gran Bretaña nos dice, son cosas de Dios. ¿Por qué lo permite que Israel esparza su cuerpo a manos de sus enemigos? Una vez más, lo dije al principio. La promesa de Dios dice que todo Israel será salvo. Y
una de las razones por la cual fue dispersado es para que usted y yo, al día de hoy, pudiéramos entrar en esa gracia redentora. De lo contrario, estaríamos fuera. Estaríamos fuera. Pero en su infinito amor, sacrificó, por decirlo así, porque hay una palabra profética en donde Dios mismo siente y ve a la casa de Efraín diciendo: Efraín, mi pequeño, mi primogénito. Y cada vez que yo leo eso, siempre se me quiebra el corazón. En donde dice: fuiste torta no volteada. El mundo, las naciones, fuiste devorado por las naciones y se convirtió como uno más de los gentiles. Y eso es, cuando yo leo esa escritura, en verdad es bastante triste, pero todo lo hace, una vez más, por amor a nosotros. Por eso Pablo dice: no te jactes del olivo original, refiriéndose a Israel. No te jactes sobre él, porque si has sido endurecido ahora en partes, es para que tú fueras injertado. Entonces hay muchísima escritura donde podemos ver el favor de Dios sobre nosotros. Así es que lo que hoy vive Israel es por amor a los gentiles, para poderlos rescatar y agregarlo al pueblo de Israel. Así es que seguimos. Grecia nos dice: muy buen tema, los religiosos no lo tocan porque estos temas se ocultan. Pues bueno, creo que a veces la pensamos tocar estos temas porque pensamos que pues, pasó, se dio, pero realmente todo lo que está escrito, toda la escritura en su mayoría es profética, que muchos eventos se han cumplido pero que muchos están por cumplirse, pero es necesario hablarlas para que podamos estar preparados y saber qué hacer en su momento. Holanda nos dice: el nuevo orden mundial está en la profecía. ¿Cuánto tiempo se dará? Bíblicamente se cree que tendrá un periodo de 7 años, de los cuales 3 años y medio será de una aparente paz, pero los otros 3 años y medio es cuando va a sacar, como se dice, va a sacar la casta, va a lucir el cobre, y entonces ahí será lo difícil. Entonces, bíblicamente, de acuerdo a los tiempos que se marcan, se muestra esos tiempos. Lo dice por un lado Daniel, y lo dice Apocalipsis por otro, así es que hay mucha certeza en cuanto a eso, al tiempo que va a suceder. Pero es precisamente allí donde nosotros tenemos que estar alertas, porque el engañador vendrá con todo, que aún los escogidos van a ser engañados. Así dice la Escritura. Entonces tenemos que estar bien tomados de la mano de Dios. Hungría nos dice: David fue un hombre de Dios muy especial, a pesar de todas sus faltas. Dios le dio mucho. Así puede ser con nosotros. Pues sí, no lo dudo, solo que habrá que analizar cuál fue la virtud de David. A grosso modo, como decimos acá, o sea, así a simple vista, una de las características propias que tenía David era reconocer su pecado. Todo lo contrario a Saúl. A Saúl le dijeron: ¿por qué no hiciste esto? No, pues que por el pueblo, porque era buen ganado, porque había mucho oro y lo trajimos de ofrenda y te quisimos hacer sacrificios. Y nunca dijo: reconozco el pecado. Y David, cuantas veces le marcaban un error, él inmediatamente decía: sí, Señor, perdóname,
he pecado. Y el reconocerlo te lleva al cambio, te lleva al arrepentimiento. Lamentablemente al día de hoy, muchos de nosotros reconocemos nuestra falta y pedimos perdón, pero seguimos con los ojos, como les digo yo, así medio visco, mirando hacia para acá y para este lado. Y en verdad hacemos un falso arrepentimiento. Dios ve el corazón y la intención. En verdad, tu arrepentimiento es serio, Dios te va a tomar en serio. Si es a medias, igual te va a tomar Dios. Entonces, David, esa era una de sus principales características. Reconocer su falta, nunca culpar a nadie. Y de hecho yo les comentaba algo que me sucedió en la casa y que me trajo una lección precisamente sobre eso. Mi amada me pide un vaso de leche, lo pongo en el micro tantito a entibiar, a mí se me olvida, la leche se tira y cuando me doy cuenta se tiró la leche. Y le digo, se tiró la leche. Entonces me dice ella, ¿por qué se tiró? Le digo, la leche se tiró porque se calentó demasiado, se quedó ahí. No. ¿Y entonces por qué se tiró? Dime tú por qué se tiró. Pues bueno, después de entrar en buscar otras razones, bueno, porque yo lo olvidé. Ándale, es correcto. Porque tú lo olvidaste, así es que tú cometiste el error de no cuidarlo, así es que la culpa es tuya. Y eso es lo que yo no quería aceptar, que yo tenía la culpa de haber descuidado. Y así como esa insignificancia, hay muchas cosas en nuestra vida que son súper importantes. ¿Por qué hoy caíste en adulterio? Porque siempre estuviste viendo chicas. No, yo no las veía. Claro que sí, porque la Biblia dice, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, al rato se va a hacer físico. Entonces, cuando no reconocemos esas pequeñeces, cuando no tomamos en cuenta la importancia que esto tiene, es decir, yo tengo la culpa, no más. Entonces, esto es lo que pasaba con David. David reconocía inmediatamente, nunca evadía su responsabilidad. Y ese día con el vaso de leche yo entendí, ok, buen mensaje, buen mensaje. ¿Por qué se tiró la leche? Porque yo tuve la culpa, yo lo descuidé. Tan sencillo como es. Pero a veces no queremos aceptarlo. No, pues es que se quedó de más, no me di cuenta y se quedó de más. No. Ese es el punto. Entonces, creo que podemos llegar a ser como David. Muchísimos de nosotros podemos llegar a ser como David. Y quizás mejor. Porque si Jesús mismo dijo que cosas mayores haríamos, porque ahora Él estaba, que las que Él hizo, entonces creo que si nosotros nos tomamos de la mano de Dios y comenzamos a vivir esa relación, las cosas van a ser muchísimo mejores. Italia nos dice, dolió mucho lo que pasó en Israel, me siento impotente por lo que pasa en este país, en ese país. Sí, pero yo creo que si algo podemos hacer por Israel es, como dice la Escritura, orar por ellos, bendecirlo, y al mismo tiempo recibes la promesa, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso está clarísimo. Y agradecerle a Dios porque en su grande compasión, el pueblo de Israel está en esa condición por nosotros. Cuando termine el tiempo de los gentiles y para nosotros ya no haya más gracia, entonces estará Él enfocado con su pueblo y con aquellos de nosotros como gentiles que decidimos recibir la adopción y ser también parte del pueblo de Israel. Hermana Elena de Canadá nos dice, qué hermosa televisora, muy buena producción, gracias pastor.
Ya veo la hora que esté aquí en nuestra familia. Usted hace falta, aunque estar en Australia y no en Canadá. Es la misma familia. Lo importante es que esté con nosotros. Estamos viendo este tema toda la familia. Los de Alaska están atentos. Lloré por lo que pasó en Israel, porque pasó así. Creo que hay palabra profética muy fuerte contra todos aquellos que se inclinan ante ídolos. Y hay una palabra profética muy fuerte contra aquellos que violan el Shabbat. Desde el principio. Entonces, obvio que nosotros estamos viendo desde un enfoque humano y nos duele, nos pesa, pero el juicio de Dios siempre se van a aplicar. Y yo creo que aquí, incluso cuando leemos en Isaías esa palabra profética, dice claramente: príncipes, levántense, ungid el escudo, o sea, métanse en la guerra, en la lucha, pero bajo la unción de Dios. No había capacidad para eso. Incluso todavía por ahí hay algunos videos de una persona a quien lo sacan, que era uno de los organizadores, una persona que me parece que es de Brasil. Lo estuve viendo dentro de su página. Él lo sacan, llega la policía y a él lo sacan primero. Y él escapa. Él se va. Y él dice: yo creo que Dios tuvo compasión conmigo. Y si analiza, era uno de los organizadores. O sea, el que arma todo el asunto. Claro que Dios tuvo compasión. Dios le dio una oportunidad a él todavía. Entonces, y le dicen a las gentes: vámonos. Y ya andan por ahí unos videos donde están las chicas, comparten y están platicando. Y dicen: ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí, esto va a pasar pronto. Esto, y va a seguir. Esas chicas ahí tuvieron la oportunidad de escapar. Pero ellas dijeron: no, esto va a pasar. Ahorita pasa. Y la fiesta va a seguir. Su mente no estaba enfocada en Dios. Su mente estaba enfocada en un solamente deseo carnal. Por eso dice: el prevaricador prevarica, el pecador peca y el destructor destruye. La puerta se abre. No lo abre Dios, lo abrimos nosotros. Nosotros abrimos la puerta para que Él se meta y nos dé una mega paliza y se sale muy feliz. Entonces, nosotros tenemos que cuidar que las puertas no abrirlas. Como dice el Salmo 89, no romper nuestro vallado. No exaltar la mano del enemigo, sino exaltar la mano de Dios. Eso es importante. Esa es una de las razones. Irlanda nos dice: soy pariente de Silvia, estoy orando por las imágenes que pasaron en su programa. Me hinqué orando a Dios por Israel. Gloria a Dios por ello. Eso es grandioso. Y al día de hoy siguen pasando y cosas más terribles. Y recuerde, Israel está acusado ante una corte. Han intentado frenarlo. Israel sigue con esto. Y yo creo que lo que menos podemos hacer es orar por nuestros hermanos. Esa es la orden profética de parte de Dios. Bendice a Israel. Ora por Jerusalén. Bendice a Israel. Ora por Jerusalén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque las cosas que pasan allí es por nosotros hasta el día de hoy. Y por eso yo les invito: entren a ese pacto, reciban esa adopción ya, porque viene tiempo en que ya no habrá más adopción. El tiempo de los gentiles se va a cortar.
y se acabó. No importa cuánto hagas, no importa lo que tú intentes hacer, todo lo que intentes hacer será un fracaso, porque el tiempo de los gentiles se acabó. Y eso lo vimos en el programa anterior. Así es que es importante tener eso en cuenta y sigamos orando por esto. Islandia dice, ¿qué podemos hacer ante las profecías? ¿Es posible cambiar así como el hombre cambia el clima? Tanto como así, no. Ya vimos que un hombre de Dios puede orar bajo circunstancias que estén afectando directamente a la vida de ese hombre de Dios. Entonces las cosas obran en su favor. Tal les mostramos el caso de Pablo cuando lo muerde la víbora. Por ahí les estoy dejando un testimonio muy fuerte de un pastor de Guatemala, que yo les invito a que lo vean, vayan a la página, ahí lo estamos compartiendo ese video. Vean lo que él vivió y cómo Dios estuvo allí, que así como llegó, todas las cosas que él vive son tremendas. Y en ese tiempo sí era bastante difícil. Yo recuerdo que ir a Guatemala, que me arriesgué a ir en una ocasión. Y recuerdo que era en la tarde, dejamos el carro ahí en una zona de Guatemala y el pastor dijo, vámonos rápido, pastor, porque no podemos andar una noche aquí porque va a haber problemas. Y en ese tiempo es cuando a este hombre le suceden estas cosas. Y en verdad es algo bien, bien difícil, pero ahí vemos el respaldo de Dios y su promesa cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pero le aclaré y le vuelvo a aclarar. Muchos dicen, no, tú solo di que crees y ya. Y mantienes tu vida X. No, yo digo que creo, pero tengo una comunión con Dios. Tengo una relación con Dios. Hablo con Él a cada momento, a cada día. Tengo una relación 24/7. No de los que ora en la comida, ora en la cena y ora para dormir y se acabó. No. Aquel que camina con Dios en su día a día. Es allí cuando podemos afinar nuestros oídos y saber que Él está justo con nosotros. Así es que, gracias, pariente de Silvia, hay que seguir orando y eso es bien importante, porque aparte de que estamos obedeciendo la ordenanza de Dios, estamos siendo partícipes de su bendición. Islandia, ¿qué podemos hacer ante las profecías? Bueno, lo del clima, ya explicamos, no es posible solamente porque querramos estar cómodos, sino que tiene que haber un propósito de Dios para que las cosas cambien. Letonia nos dice, adoro a Israel, adoro al Dios, Él tiene el poder sobre nuestra vida. El Dios de Israel tiene todo y ese debe ser nuestro enfoque. Liechtenstein, espero haberlo dicho bien. Quisiéramos un judío que gobernara nuestro país, ¿es posible? ¿Usted qué dice? Bueno, es posible, porque pues ahora le tocó antes a Ucrania, ahora a México, bueno, igual pudiera ser en otros países también. Ucrania dice, nosotros tenemos un judío que gobierna y nos va bien, por eso el demonio no está estorbando, pero tenemos la victoria. Bueno, solamente hay que estar en la oración. Recuerde que la palabra oración no es aquella palabra repetitiva, no. Oración significa hablar. Oración se traduce como relación. Entonces, entre más hablas con Dios, mejor es tu relación. Más lo conoces y más sabes quién es Dios. Así es que ese es el punto principal, mantener en ese diálogo constante con Él. Lituania, es cierto que siempre hay que bendecir. ¿Cómo podemos bendecir al mal? Mire, cuando hay mal, la Biblia dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Señor, mira, estos son mis enemigos, oro por ellos. Lo pongo en tus manos, tú bendícelos. Mi deseo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? No lo sé. Porque por otra parte, Él dice,
Mía es la venganza, yo pagaré. Así es que Dios sabrá, desde el momento en que nosotros seguimos esa ordenanza de bendecir a nuestros enemigos, Dios sabe lo que tiene que hacer. Ya no es asunto nuestro. Y nosotros quedamos liberados y entramos en la comunión de la obediencia y entramos en la bendición. Luxemburgo Mayer dice, me ha quebrado su programa, no paro de llorar, gracias, me entregaré más a Dios. Gloria a Dios por ello. Es importante mantenernos firmes cada día. Eso es una bendición. Macedonia nos dice, soy católica romana, pero hoy cambio a ser de Dios cristiana o como se diga. He tenido una venda en mis ojos y usted abrió esos ojos. Gracias, a partir de la semana pasada lo sigo. Trabajo en el gobierno. ¿Cómo puedo aportar a la palabra de mi Dios? Caminando firme, manteniéndose fiel en todo lo que Dios nos manda. Y bueno, creo que esto es todo. Desde ahí podemos partir. De ahí para adelante Dios le va a ir poniendo qué más hay que hacer, y Dios estará siempre bendiciendo su vida. Moldavia nos dice, es un programa más que hermoso, es educativo en toda la palabra. Gracias, Pastor Hugo. Usted en las naciones, bendito sea. Gracias. Amén. Que así sea y que Adonai siempre nos guarde y nos mantenga y que la gloria siempre sea exaltado para nuestro Padre. Ok, Malta, el muro de los lamentos, ¿qué significa? Bueno, el muro de los lamentos es el muro que está en Israel, donde ahora los judíos oran, porque no hay templo para los judíos, no existe en Jerusalén un templo, no lo hay. Está en proyecto el tercer templo, entonces ellos adoran en el muro de los lamentos. Entonces, por eso yo le invitaba, vaya a internet y póngale ahí Muro de los Lamentos. Hay una cámara 24/7 y ahí va a haber gente que siempre está orando. En los días de fiesta, olvídese, eso está llenísimo. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Ok, Mónaco nos dice, el dinero, el glamour es lo de este país, gracias a Dios. Entra usted con su palabra y hemos sabido de las medias digitales. Tenemos planes de abrir una media en este país y comprar una TV. Felicidades por serie de tiempos proféticos, que es la que viene a este país. Usted lo sabe. Noruega. Sí, exactamente. Así es que, pues bueno, mantengámonos firmes de la mano de Dios y vamos adelante. Y eso sí es cierto. Saludos, Israel no tiene miedo. Ellos saben que son los hijos de Dios y en cuanto a ellos se quiten el velo, las cosas en el mundo cambiará. ¿Qué pasará con nosotros? Los que entramos, recibimos la adopción, estaremos dentro, y los que rechazamos, estaremos fuera. Así de sencillo. Entonces, hoy es el tiempo todavía. Vamos a entrar. Polonia, soy sobrina de la abuela de Benjamín, dice, bendígame por favor a mi abuela, le dará mucho gusto saber que lo sigo, y dice que el estar con Dios será lo mejor de mi vida. Su abuela tiene toda la razón. Y bueno, creo que su abuela ahora lo está escuchando y bendecimos a esa abuelita tan linda. Dios le bendiga grandemente. Es un gusto siempre tenerla con nosotros en cada programa. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es una bendición tener estos momentos. Bendecimos siempre a nuestro Adonai y bendecimos a Jerusalén y a Israel por todas las circunstancias que se viven, pero Dios es grande. Vamos a enviar saludos así rápidamente. Saludos a Noruega, Krier, México, Canadá, Australia, Taiwán, Laredo, Monterrey, Texcoco, Bulgaria, Suiza, Tijuana, Veracruz, Croacia, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Oaxaca, Cholula, California, Florida, Toluca y Japón. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una oración para así terminar y para estar en la próxima edición. Padre, te agradecemos infinitamente tu bendición en esta hora. Gracias porque estás tocando las vidas, las mentes, los corazones. Gracias, Dios eterno, porque sabemos que
cada día que pasa, podemos afirmar nuestra comunión, nuestra relación. Y estos tiempos proféticos, Señor, no nos asustarán, sino que por lo contrario alegrarán nuestra vida, porque esto prueba que tu palabra es fiel y que quieres un pueblo preparado, un pueblo que no sea sorprendido, que no sea engañado, sino que conozcamos la verdad, porque tu palabra nos dice muy claramente que la verdad es la que nos hace libres. Padre, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tu amor y tu bondad y tu gracia y tu bendición sobreabunde sobre sus vidas. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.